Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Vamos a iniciar esta semana nuevamente con nuestra serie Servicio. Bueno, y a continuar a lo largo de toda ella con esta nuestra serie Servicio. Poco a poco ya vamos avanzando, casi que llegando al fin de nuestra serie y de darle inicio a una nueva. Servicio. Vamos a ver algo. Servir continuamente. Vamos entonces a la historia, bueno, a una historia de las tantas que podemos compartir de Daniel. Y para eso quiero pedirles que me acompañen precisamente en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Y veamos aquí lo que nos comparte pues este libro. Vamos a algunos apartes. Aquí vamos a saltarnos varios versículos, contextualizando siempre todo. Seguramente la mayoría conocen esta historia, pero vamos a ver algo que ahí no puede pasar por alto y que seguramente así ha sucedido. Versículo 5, nuevamente Daniel 6. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bueno, abordamos, creo que este tema, y el año pasado en algún programa de aquí de Abre los Cielos. No olvidemos que admitemos teoterapia y meditación, donde compartimos series. Pues obviamente no encontraban en Daniel falta alguna. Entonces, pues los asesores, los consejeros del rey le tienen una envidia terrible. Y buscaban ocasión de hacerle caer, pero no la encontraban. Entonces dijeron, bueno, tiene que ser con relación pues a la ley de Dios. Bueno, se inventan por ahí un edicto que avala y que expide pues el rey en cuanto a, pues no se podrá doblar rodillas ni adorar a alguien más sino al rey mismo. Bueno, obviamente que Daniel lo encuentra adorando a su Dios. Pero, ¿a dónde nos queremos centrar? Versículo 16. Entonces, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Bueno, recordemos pues que el rey le traen ese informe de la gran falta que cometió Daniel. Bueno, eso, ¿cómo lo titularíamos hoy en día? Eso se llamaría rebelión, que es hoy como un delito político. Sí, este es un caso típico de rebelión. Pues ahí por encima, sabemos que no lo fue. Sabemos que todo esto fue un entramado por parte de aquellos que odiaban a Daniel. El rey lo estimaba y lo estimaba grandemente. Pero él le dice, un edicto que el rey ha promulgado ya no se puede echar para atrás, oh rey. Toca ejecutarlo. Bueno, al rey manda, traen a Daniel y lo echan en el foso de los leones. Ese es el hecho. Pero miren cómo el rey despide a Daniel antes que Daniel fuese echado al foso de los leones para obviamente ser devorado. Y ser devorado, o sea, le quitan la vida pues en pocos segundos y sería devorado ya en unos segundos adicionales. Además eran leones, eran varios. Pero el rey, mire lo que le dice a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Miren cómo el rey expresa esto: servir continuamente. La vida de Daniel, ¿cuál era? Daniel, obviamente que pues él estuvo en el palacio del rey bajo varios reyes, inclusive bajo 2 imperios, varios reyes. Y aquí estamos hablando pues ya del segundo imperio que le tocó a Daniel. Pero
Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que caracterizó a Daniel? ¿Qué era lo que veían en Daniel? ¿Y qué fue lo que el rey veía permanentemente en Daniel? Sí, se veía un hombre sabio, un hombre entendido, aún desde por allá, bueno, en otros reinos, incluso en el reino de los caldeos, por allá atrás, el reino de los babilonios. Nabucodonosor, el jefe también, bueno, el jefe instructor de Daniel durante sus primeros 3 años ahí en el palacio del rey. Allá atrás estamos hablando, remontándonos a Daniel 1. Sabio, más que cualquiera, más entendido. Bueno, Daniel. Pero ¿qué era lo que veía este rey? Y estoy seguro que todos los reyes, bajo los cuales estuvo ahí Daniel, vieron en él un siervo. Alguien que continuamente servía. Y lo resume muy bien este rey. El Dios a quien tú continuamente sirves. Miren que eso es lo que resalte Daniel. El rey puede haber resaltado su gran capacidad administrativa. El rey puede haber resaltado su incomparable, literalmente incomparable honestidad. Nadie como él. El rey puede haber comparado la prudencia de Daniel como ningún otro. Puede haber resaltado, quiero decir. El rey pudo haber exaltado, más que resaltado, aquí al estadista Daniel. Era todo un estadista. Al visionario Daniel. Aquel que veía lo que nadie. No olvidemos que él tuvo sueños e interpretó también sueños. A muchos reyes, bueno, a varios de ellos. Pero ¿qué es lo que llama la atención de Daniel por encima de todo, ante los ojos de un rey secular, del rey que dominaba el imperio de la época? Los medos, los persas conquistaron Babilonia. Bueno, un reino enorme, poderoso. Y ese era el soberano, que es lo que reconoce en Daniel. Tú continuamente sirves a tu Dios. Continuamente. No era de iras y venires. Continuamente lo hacía. Claro, yo voy creciendo espiritualmente, pero en cuanto a mi servicio es continuo, es permanente. ¿Y saben lo que él dice? El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. En otras palabras, porque yo no te pude librar. Él reconoce que ni siquiera los soberanos de esta tierra pueden librar a un hombre. ¿Quién lo reconoce? El rey, aquel que es soberano, aquel que fue seducido por sus consejeros, que expidiera un edicto para que únicamente se pudieran inclinar. Si alguien se iba a inclinar, se hiciera ante él, para que si alguien iba a adorar, lo adorara únicamente a él. So pena de ocurrir lo que estaba pasando con Daniel. Y él reconoce que ni siquiera él, que es el soberano, que es el rey, que es el emperador, podríamos decirle. Bueno, aunque el término emperador pues se aplica no, se aplica obviamente para otros países y para otras naciones que actuaron de esa manera. Pero él es el gran emperador, el gran rey, el rey de reyes. Yo ni siquiera te puedo salvar, nadie te puede salvar. Daniel, ¿qué lección la que nos da aquí la palabra de Dios? Nadie puede salvar. Pero ¿qué es lo que dice? A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Que Él sea el que te libre. Y aquí entendemos algo, que Dios libra a aquel que le sirve continuamente. Servir a Dios continuamente. Qué frase tan poderosa. Continuamente sirves a quien tú continuamente sirves.
Otros están viendo en usted que usted continuamente sirve al Señor, pues como por partes. Por partes, por etapas de su vida. Entonces sí y no. Como el pueblo de Israel, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los jueces, en tantos tiempos, los de los profetas. Sí y no. Por eso si usted continuamente sirve, es excepcional. No es la regla, es excepcional. Son muy pocos aquellos siervos, aquellos hombres que continuamente sirven. Pues Dios los libra de todo, de todo mal. Él te libre. Bueno, para mí este pasaje del versículo 16 es clave. Y acercándose al foso, versículo 20, bueno, ya, o sea, entre el 16 y el 20 ya había estado devorado hace rato. Esos huesos deben haber estado limpios, los de Daniel. Entonces, luego, el siguiente día viene y madruga y se acerca el rey al foso. Creo que ni durmió. Y acercando al foso, llamó a voces a Daniel. Él no se quedó viendo cómo lo devoraban. No podía quedarse el rey. Se va. Y con voz triste le dijo. Estaba entristecido. Como aquella voz ya de la resignación. Pero aquella voz que todavía tiene alguna probabilidad, ¿qué tal? Que Dios lo libre. El Dios que sirve, al cual sirve Daniel. ¿Qué tal que no lo hayan devorado? ¿Qué tal que existe esa mínima posibilidad o probabilidad? Pero aunque si hablamos de probabilidad, la probabilidad es 0. ¿Cuál es la probabilidad de que uno se salve de que no le devoren leones? Ninguna. Ni siquiera pocas, ni siquiera mínimas, ni diminutas. No es 0.00, no son 0.00 nano. Nano es, pues, a la -9. No, -9,1. Pero dice, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú continuamente sirves, nuevamente. Despide a Daniel de esa manera y cuando va a ver, con voz triste, lo llama a Daniel. Pero ¿cómo dice? Daniel, ¿me oyes? No. Daniel, ¿estás ahí? ¿Quedaste con vida? Solamente eso es lo que yo hubiera hecho. Daniel, siervo del Dios viviente. Nuevamente dice siervo, a quien tú continuamente sirves. Nuevamente, era claro para el rey. Era clarísimo. ¿Quién era Daniel? Que era siervo de Dios. No le dice, mi siervo Daniel, mi ministro, mi gobernador, porque eran gobernadores. Pues no olvidemos que, en otro reino Daniel fue puesto como gobernador junto con sus amigos. Mi consejero, mi amigo. No, nada de eso. Para el rey Daniel era una sola cosa, nada más. Siervo del Dios viviente. Aquel a quien él servía continuamente. Ese es el testimonio de Daniel. ¿Testimonio del cuál era? Sí, su integridad, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna, su sabiduría. Sin duda alguna. Su conocimiento del Estado. Nada de eso. Solo una cosa. Era Daniel para el rey. Siervo del Dios viviente. Aquel a quien él servía continuamente. El siervo del Dios. El hombre a quien él como siervo continuamente servía a Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Le dice Daniel. Entonces Daniel, versículo 21, responde al rey, oh rey, vive para siempre.
Él tiene claro. Le responde, vive para siempre. Ya no le dice a él, no se fije en él, quiero decir. No, sí, estoy bien, estoy sin rasguño, con un pequeño rasguño, aquí un poco asustado. Sácame de aquí. No, es que él está ahí con los leones. Le responde al rey, está ahí con los leones todavía. Si quiere verlo, todavía está en riesgo. Un segundo más con los leones. Es tan solo increíble uno si quiere imaginarse eso. El pavor. Pero no. Dice el rey, vive para siempre. ¿Qué quiere decir? Bendice al rey. Bendice a su rey. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel. ¿Y quién es mi Dios? Cuando le dice al rey. O sea, aquel Dios a quien yo sirvo continuamente. O sea, tú sabes que yo le sirvo a Él. El rey reconoce que Él es siervo de Dios, de Dios. Por encima de ser siervo suyo. Es más, ni siquiera es suyo, es siervo de Dios. Él cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, para que no me hiciesen daño. Porque tú sabes que ante ti yo fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, tú sabes que no he hecho nada malo. No es que él esté ahí profesando pues su propia bondad, no. O sea, lo que él aquí está compartiéndole, Daniel, al rey, es que sí, con eso le está queriendo decir eso. Sí, yo soy inocente, ¿sabes por qué? Porque yo soy siervo del Dios viviente. ¿Por qué estaba allí? Por adorar a Dios. Porque adorar a mi Señor. Pero es que si yo soy siervo de Dios, ¿cómo yo no puedo adorar a quien yo sirvo? Que yo no puedo inclinarme ante aquel ante quien yo sirvo. Yo soy inocente. Y aquí entiendo algo. Un hombre inocente es aquel que se postra delante de Dios. Un hombre inocente es aquel que se inclina y le adora a Dios. Ese es aquel. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Se alegró y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El siervo confía en su Dios, en aquel a quien sirve continuamente. Pero yo, ¿cómo puedo confiar en aquel Dios a quien yo no sirvo continuamente? ¿Yo cómo puedo confiar? Entonces aquí entramos en un tema que es esencial, la confianza. Porque yo solamente me puede librar aquel a quien yo confío, aquel en quien yo he confiado mi alma, he confiado mi vida, he confiado cada parte de mi vida, cada instante de mi vida. Solamente yo me puedo encomendar a aquel a quien yo confío, solamente me puede librar, me puede salvar aquel a quien yo confío. Pero ¿yo cómo puedo confiar en aquel a quien yo no sirvo continuamente? Servir continuamente, aquel que le sirve continuamente, es porque confía total y plenamente en el Dios a quien sirve. El rey no se equivocó al referirse a Daniel de esa manera. Siervo del Dios viviente. ¿Y qué tal esa? Siervo del Dios viviente. ¿Qué tal esa? No dice siervo de Dios, siervo del Dios viviente. Sin saber todavía el rey, si Daniel fue devorado. Bueno, por supuesto, 100%. En cuanto a probabilidades de ser devorado. Siervo del Dios viviente. Qué maravilloso es esto. Es que usted y yo servimos continuamente ¿a quién? Al Dios viviente. Somos los únicos que servimos al Dios viviente. Hay personas que aquí sirven a otros, que son lacayos de hombres. Pues esos a quienes usted sirve también van a morir. No son vivientes.
Hoy viven así. Entonces usted le va a tocar, cuando él se muera, hablemoslo claramente, servir a otro. Y cuando él se muera, servir a otro. Si es que usted no se muere antes, hablemoslo crudamente. Siervo del Dios viviente. Hay una historia, que es la historia de Roboam también. Roboam, hijo de Salomón. Pero Roboam dividió el reino. Vamos a ver versículos 6 y 7, dice, de 1 Reyes 12. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que han estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. El consejo que le dan los ancianos a el rey Roboam. ¿Se acuerdan lo que inclusive nos habla la palabra de Dios? Nos habla David, inclusive Salomón nos habla acerca de esto. Nuestro Señor nos habla acerca de esto. Jesús nos habla de este tema. Los reyes de las naciones se enseñorearán de los pueblos, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser el primero será el último. El que quiera ser, pues, o sea, claro, no, será el último. El último será el primero. Y si quieres el primero, tiene que ser servidor de todos. Es un término que utilizamos hoy en día, servidor público, comenzando pues por un gobernante, es el primer servidor público, por ahí para abajo. Pero hoy en día lo que tenemos es todo lo contrario. Se sirven es de su pueblo. Pero ¿saben quién hacía eso? Roboam. Dignos descendientes en su forma de ser de Roboam. Pero miren el sabio consejo que le dieron. Sirve a este pueblo. Y vas a ver que ellos te servirán para siempre. Pero sírvela al pueblo. Según de Crónicas 10 dice, y ellos le contestan diciendo, los ancianos, si te condujeres humanamente con este pueblo y le agradares y le hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Sírveles a ellos y te servirán siempre. Roboam no escuchó el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de aquellos con los cuales él creció, los muchachos con los cuales él iba seguramente de rumba, de fiesta, de gritería, ¡je, je, chévere! Todo, de pasarla chévere, de los bacanales, de la cosa de la vida sabrosa, la vida alegre. Estos jóvenes lo aconsejaron, no, mano dura, dividió el reino. Se le fueron 10 tribus. Primera Crónicas 16, cerremos con esto, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Versículo 13, oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Dios nos ha escogido para ser sus siervos. Hijos de Israel, su siervo. Hijos de Jacob, sus escogidos. Servir continuamente. Sobre Dios nos presentamos ahora delante de ti en este instante, en este momento de la noche, en algunos lugares del día. Señor, y escuchando las palabras, aún de quienes tú dices que si yo callo, aún estas piedras hablarán. Y como aquel rey, como aquella piedra, hoy nos hablas, Dios. Pero él da testimonio de quién era tu siervo, Daniel. Era eso, tu siervo. Daniel diciendo tantas cosas por las cuales se podría admirar su vida. Pero para el rey había una. Él era siervo del Dios viviente. Daniel era uno que servía a Dios continuamente. Y es Dios, el Dios viviente de Daniel. El Dios a quien Daniel servía continuamente. Tú
mi Dios, lo libraste. Tú lo hiciste. Lo libraste. Lo rescataste. Pero aquí, Señor, también entiendo como este rey mismo lo proclamaba y lo confesaba, siendo tan poderoso, el más poderoso, con un reino creciente, imbatible. Ni aun yo te puedo salvar, yo no te puedo librar. Que te libre tu Dios, a quien tú sirves continuamente. Servir continuamente. Dígale a Dios, yo no quiero ser como el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, de los profetas, de los jueces. Yo quiero ser de ese remanente. Yo quiero ser de esos pocos que siempre te sirven continuamente, Dios. Como Daniel. Con Daniel tú me enseñas que sí es posible servirte continuamente. Ahora, que Dios a quien usted le sirve continuamente, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en esta noche. Amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta semana. Continuamos viendo lo que es la fascinante, maravillosa palabra de Dios en cuanto a lo que concierne nuestro tema servicio. Mañana vamos a comenzar con una historia interesante dentro del servicio. Vamos a ver algunos apartes, no solamente el día de mañana, sino los días que le siguen, y es mi siervo Job. Lo estaremos viendo mañana. Y no solamente mañana, lo haremos también el miércoles y el día jueves. Mañana los espero, 9 de la noche, hora Colombia, abre los cielos. Feliz noche, Dios los bendiga.